Claro que sí. En un tiempo lejano, cuando los hombres y los dragones compartían la misma tierra, la felicidad no existía para la gente. Todos vivían bajo un régimen de miedo constante y se veían obligados a ofrecer a las doncellas más hermosas de su tribu como sacrificio para que el resto pudiera seguir con vida. Después de elegir a las 5 jóvenes más bellas del poblado, los aldeanos comenzaban el ritual de sacrificio, trenzaban el cabello de las muchachas y las ataban a distintas embarcaciones. Luego, aquellas barcas eran abandonadas sobre un lago congelado, donde las novias del dragón esperaban su triste destino. Mientras la gente alrededor entonaba una canción aterradora, el monstruo emergía en el horizonte y elegía a la doncella que serviría como ofrenda. Al ver cómo se llevaban a su amada, un caballero entre la multitud decidió ir tras ella, y después de un largo viaje, finalmente encontró la guarida del dragón. Sin embargo, al llegar, descubrió que la joven ya no seguía con vida. Entonces, dominado por el dolor y la furia, se lanzó contra el monstruo y le atravesó el cuello con su lanza. Aquel día, el caballero liberó a su pueblo del miedo, y desde entonces fue conocido como el Matadragones. Pasaron las décadas y todas las desgracias provocadas por la bestia quedaron en el olvido. Aquel terrible ritual terminó transformándose en una tradición nupcial. Así, cuando llegó el día en que Igor, el nieto del Matadragones, debía casarse con la hija menor del duque, toda la ciudad estalló en celebración, pues aquel era el evento más esperado en años. Con ayuda de su hermana mayor Miroslava, también llamada Meera, se preparaba para encontrarse con su prometido, aunque no mostraba ningún entusiasmo por la boda. Mientras Yaroslava le trenzaba el cabello, la joven se lamentaba de que ya no existieran dragones, pues le habría gustado tener la oportunidad de casarse con un verdadero matadragones y no con su nieto. Al escuchar eso, Yaroslava se enfurecía y criticaba a su hermana menor por vivir siempre con la cabeza en las nubes. Entonces Mira le respondía que estaba celosa porque aún no había encontrado marido, y esa afirmación la irritaba todavía más. Mientras las dos hermanas discutían, el príncipe entraba en la habitación y ordenaba a Meera apresurarse, ya que todos los invitados la estaban esperando. A pesar de no querer ese matrimonio, la joven duquesa decidía cumplir el deseo de su padre y seguir adelante con la ceremonia, creyendo que con el tiempo podría desarrollar sentimientos por Igor. En homenaje al sacrificio de sus antepasados, el ritual se realizaba según la tradición, y la novia se recostaba dentro de una barca de madera para ser llevada hasta el altar. Mientras Igor arrastraba la embarcación sobre un lago congelado, los invitados recitaban la canción compuesta por sus ancestros en honor al Matadragones, pero de pronto sucedía algo totalmente inesperado. En ese instante un dragón emergía del horizonte y Meera terminaba siendo capturada. La criatura, que aparecía de la nada, intentaba llevarse a la novia, pero Igor lograba detenerla usando una cuerda para jalar la embarcación hacia abajo. Sin embargo, antes de que la duquesa pudiera tocar tierra, el monstruo conseguía sujetarla de nuevo y se la llevaba hasta su guarida. Al llegar a aquel lugar sucio y sombrío, Meera recordaba los momentos horribles que había vivido durante el trayecto y se daba cuenta de que había sido herida por las garras del dragón. En un intento por escapar, comenzaba a trepar por las paredes, pero pronto notaba que una pequeña criatura salvaje la observaba y hacía todo lo posible por intimidarla. Sobresaltada, Meera tomaba una roca para defenderse, pero de repente escuchaba una voz masculina que le decía que soltara la piedra, porque de lo contrario solo haría que Otet se enfureciera todavía más. Después de acercarse a olerla, la criatura se alejaba y entonces Armen se presentaba. En ese momento Meera le pedía ayuda para escapar, pero el muchacho le explicaba que era imposible huir del dragón, y la duquesa concluía que él también era un prisionero. Cuando ella le preguntaba por qué su pueblo había cantado la canción del ritual, Meera revelaba que así lo había querido su prometido, y decía que todos creían que los dragones ya no existían. Sin embargo, Armen afirmaba que justamente aquella canción había invocado al dragón, y que por eso ella había sido capturada. Al notar que la joven estaba herida, el chico le entregaba una pasta de hierbas para que se la aplicara en las heridas, y por primera vez ambos intercambiaban miradas. Decidida a volver a casa, Meera le pedía a Armen que la ayudara distrayendo al dragón, pero el muchacho insistía en que era imposible salir con vida de ese lugar. Furiosa, la duquesa lo acusaba de ser un cobarde y utilizaba una piedra para tapar el agujero que les permitía comunicarse. Inmediatamente después, Meera empezaba a pensar en un plan de escape. Se cortaba su propio cabello para hacer una cuerda y así intentar trepar hasta la parte superior. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el ascenso, el dragón aparecía y utilizaba sus rugidos para asustarla.
Cuando la criatura se marchaba, Meera se acercaba a la pared y comenzaba a llamar a Armen, pero no recibía respuesta. Creyendo que su único aliado había desaparecido para siempre, la joven empezaba a llorar y reunía todo el valor que necesitaba para escapar, pero durante la subida su cabello se rompía y ella no lograba llegar arriba. En ese momento, Meera era invadida por la desesperación y comenzaba a golpear la pared con una roca. Tras varios impactos, veía formarse un agujero y decidía atravesarlo en busca de Armen. Mientras lo buscaba, divisaba una salida y avanzaba hacia la luz, hasta que era sorprendida por la llegada del dragón, que utilizaba su fuerza y su tamaño para intimidarla. Durante la persecución, la duquesa entraba en una cueva para esconderse, y la criatura intentaba alcanzarla con una bola de fuego. Al darse cuenta de que el ataque no había funcionado, el monstruo enviaba a Otets para capturar a la joven y traerla de regreso. Pero para cuando la pequeña criatura llegaba hasta ella, Meera ya estaba al borde de un acantilado, lista para lanzarse al mar. En ese momento, Armen aparecía e intentaba convencerla de volver adentro. Al notar que el lémur obedecía las órdenes del muchacho, Meera concluía que él también trabajaba para el dragón e intentaba alejarse de él, pero al dar unos pasos hacia atrás, terminaba cayendo por el precipicio. Y durante la caída sentía las manos de Armen sujetando su cuerpo. De repente la piel del joven estallaba en llamas y como por arte de magia se transformaba en un majestuoso dragón. Al darse cuenta de que no tendría tiempo para alzar el vuelo, la bestia utilizaba su propio cuerpo para proteger a la muchacha durante la caída. Gracias a ese acto de sacrificio, Meera lograba llegar al suelo sin sufrir daños, pero Armen quedaba gravemente herido. Al ver al animal inmóvil, la duquesa aprovechaba la oportunidad para gritar pidiendo ayuda, sin imaginar siquiera que su prometido había reunido a toda una tripulación para rescatarla. Sin embargo, durante el viaje, Igor y sus hombres se perdían entre la niebla y no conseguían llegar a la isla a tiempo. Cuando Meera comprendía que no había ningún barco cerca esperándola, se acercaba al dragón y veía a la criatura regresar a su forma humana. Furiosa, decidía aprovechar la oportunidad para eliminar a Armen, pues estaba tan mal herido que ni siquiera podía levantarse, pero en el momento en que recogía una piedra para golpearlo, veía a Otets acercarse y se conmovía al presenciar la desesperación de la criatura al ver a su amo ahogándose. Así que, aunque no quería hacerlo, la duquesa decidía ayudar a su enemigo y utilizaba un pedazo de tela para arrastrarlo de regreso a la cueva. Una vez en lo alto de aquella gran roca, Meera veía cómo la criatura se incorporaba de repente con el cuerpo envuelto en llamas, pero antes de completar la transformación, volvía a desplomarse. Después de asegurarse de que Armen no corría peligro de muerte, la joven descendía otra vez hasta el nivel del mar y subía a una vieja embarcación naufragada en la costa para intentar cruzar el océano. Sin embargo, antes de poder abandonar la isla, divisaba una fuerte tormenta acercándose y decidía posponer su viaje. Luego de encontrar refugio de nuevo, utilizaba pedazos de tela para construir una especie de protección improvisada contra la lluvia, mientras atendía las heridas de Armen en la espalda. En un intento por calentarse con el calor del cuerpo del dragón, Meera se recostaba dándole la espalda y despertaba a la mañana siguiente junto a una fogata. Después de comer la fruta que Armen le había dejado, iba a buscarlo e intentaba convencerlo de llevarla de vuelta a casa, pero el joven le decía que no podía hacerlo. Entonces le contaba que tiempo atrás había sido llevado de aquella isla para vivir con su padre, que al igual que él también era un dragón. A pesar de vivir aislado del resto del mundo, Armen había sido feliz porque admiraba profundamente a su padre y soñaba con llegar a ser como él. Un día un barco había llegado a la isla y el muchacho no podía esperar para hacer amistad con la gente que venía en él, pero en lugar de eso vio cómo mataban a su padre, y desde ese día en su corazón se encendió un fuerte deseo de venganza. Cuando ocurrió su primera transformación, la mente de Armen se inundó con los recuerdos de todos sus ancestros, y vio a todas las doncellas que habían sido eliminadas durante aquel terrible ritual. Fue entonces cuando descubrió que su padre en realidad había sido un monstruo y decidió que jamás seguiría sus pasos. Durante décadas, Armen luchó contra sus propios instintos para controlar al dragón que llevaba dentro y estaba logrando contenerlo hasta el día de la boda de Meera. Al escuchar la canción ritual entonada con tanta fuerza, perdió por completo el control y cuando recuperó la conciencia se dio cuenta de que había capturado a una joven novia. Después de contarle todo eso, Armen revelaba que la razón por la que no podía llevarla de regreso a casa era porque aún no conseguía controlar por completo al dragón. Luego le pedía paciencia, porque el matadragones no tardaría en aparecer para rescatarla, y él no intentaría detenerlo. El problema era que los marineros que se acercaban a aquella isla, formada con los huesos de un antiguo dragón, no podían ver nada más que niebla. La leyenda decía que un viajero solo podía llegar a la isla si el corazón de una muchacha enamorada lo estaba esperando allí. Eso significaba que Igor solo encontraría el camino si sus sentimientos eran correspondidos por Meera. Mientras esperaba la llegada
de su prometido, la joven se ofrecía a ayudar a Armen a recuperarse, ya que él había resultado herido intentando salvarla. Después de mostrarle un nuevo escondite, donde podría refugiarse si el dragón regresaba, Armen se ofrecía a ayudarla a transformar aquel espacio vacío en un verdadero hogar, y buscaba por los alrededores de la isla cofres llenos de pertenencias humanas. Durante los días siguientes, Armen hacía todo lo posible por lograr que su huésped tuviera una estancia agradable en aquel lugar inhóspito, y Meera le mostraba la belleza de la vida. Tras un paseo romántico por la playa, donde la joven contemplaba hermosos pétalos danzando en el viento, regresaba a su habitación y encontraba a Otets hurgando en su bolso. Aunque amaba su nueva vida, Meera no tenía manera de saber si Armen sería capaz de controlar al dragón para siempre. Por eso preparaba una bolsa con provisiones, por si necesitaba escapar apresuradamente. Cuando caía la noche, invitaba a Armen a su tienda, y ambos pasaban varias horas conversando. Mientras observaba a su alrededor, el muchacho se daba cuenta de que ese lugar jamás se había sentido tan acogedor, y atribuía ese cambio a Meera. Como muestra de gratitud, Armen le decía que tenía un regalo para ella, y la llevaba hasta la cima de la montaña para lanzar fuegos artificiales. Al ver aquellas explosiones de colores decorando el cielo, Meera se llenaba de alegría, y se sentía todavía más unida al joven dragón. Esa misma noche, mientras dormitaba, la duquesa sentía una chispa tocar su rostro, y se despertaba sobresaltada, buscando a Armen. Durante la búsqueda, se encontraba con el monstruo, pero a diferencia de las otras veces, la criatura no intentaba atacarla. En lugar de eso, permitía que se acercara. Sin embargo, unos segundos después, el dragón perdía el control, y Meera terminaba acorralada. Por suerte, enseguida descubría que todo había sido solo una pesadilla, y al abrir los ojos veía a Armen. El muchacho le decía que había escuchado sus gritos, y había corrido a ver si se encontraba bien. Entonces Meera le confesaba que había tenido una pesadilla con el dragón, y le revelaba su temor de que algún día pudiera hacerle daño. Al escucharla, Armen le juraba que jamás permitiría que el dragón la lastimara, y afirmaba que gracias a ella se sentía como un hombre nuevo. Cuando él regresaba a su habitación, Meera lo oía tocar el instrumento que ella le había regalado, y comprendía que se estaba enamorando de él. A la mañana siguiente, después de bañarse en la cascada, la joven se arreglaba y elegía un hermoso vestido rojo para impresionar al hombre que amaba. Mientras caminaba hacia la habitación de Meera con un ramo de flores entre las manos, Armen sentía que comenzaba a transformarse y corría hacia el acantilado para alejarse lo más posible de los aposentos de la muchacha. Sin embargo, su plan no salía como esperaba, porque Meera conseguía encontrarlo. Aterrorizado ante la idea de perder el control y lastimarla, Armen le decía que no veía la hora de que Igor apareciera para llevársela, pero la duquesa respondía que su prometido no sería capaz de encontrar el camino hacia la isla. Luego le mostraba un papalote que había cosido con trozos de tela y le pedía ayuda para hacerlo volar. Mientras el cometa se elevaba en el cielo, el muchacho se acercaba un poco más a ella y sus manos terminaban rozándose. En ese instante, Armen sentía que el dragón intentaba tomar el control, así que se marchaba antes de que la joven se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Después de entrar en la grieta que solía usar como jaula para el dragón, Armen luchaba contra su monstruo interior y comenzaba a tocar el instrumento que Meera le había regalado, en un intento por calmarse. Cuando por fin lograba serenarse, esperaba la llegada de la muchacha y decidía contarle cómo se creaba un dragón. Según Armen, la razón por la que no había huesos esparcidos por aquella isla, a pesar de que tantas mujeres habían sido asesinadas allí, era que todos sus restos habían sido reducidos a cenizas por las llamas de la criatura, y de esas cenizas surgía un bebé dragón. Para evitar que Meera sufriera el mismo destino, el muchacho le decía que a la mañana siguiente tendría que marcharse en una barca y que el viento la llevaría a mar adentro. Después de pronunciar esas palabras, Armen regresaba a la grieta y se transformaba, dejándola sin otra opción. Así, a la mañana siguiente, la joven hacía lo que él le había pedido y comenzaba a izar las velas para marcharse, dejando atrás al lémur y al hombre que amaba. Después de pasar varios días atrapado en la niebla, Igor decidía abandonar la búsqueda y ordenaba al capitán del barco dar la vuelta para regresar a casa. Pero en lugar de obedecer, Andrés revelaba que le había prometido al padre del muchacho que protegería el honor de su familia. Por eso pensaba continuar con la búsqueda y le aconsejaba a Igor que descansara un poco. Sin embargo, el joven no estaba dispuesto a seguir arriesgando su vida. Después de amenazar al capitán con una espada, afirmaba que estaba convencido de que Meera ya no seguía con vida. Según él, debían marcharse antes de correr la misma suerte que ella. En ese momento, la tripulación divisaba una señal en el cielo, y los guerreros se preparaban para enfrentar al dragón. Pero, para sorpresa de todos, el barco de Meera emergía de entre la niebla, y la duquesa era rescatada.
Una vez que la subían a la embarcación, André quería dirigirse a la isla para eliminar al dragón, pero Meera aseguraba que la criatura ya no seguía con vida y le pedía a su prometido que la llevara de regreso a casa. A regañadientes, el capitán aceptaba seguir las órdenes de Igor y el barco daba la vuelta para regresar al mar abierto y desde allí tomar la ruta de vuelta a la ciudad. Pocos días después de volver a casa, Meera fijaba una nueva fecha para la boda, y por segunda vez, Yaroslava ayudaba a su hermana a prepararse para la ceremonia. Mientras tanto, Armen seguía aislado en aquella isla, acompañado solo por sus pensamientos y el recuerdo de los mejores días de toda su vida. A pesar del vacío y la soledad que llenaban su corazón, el joven deseaba sinceramente la felicidad de Mira y buena suerte en su relación. Antes de entregar la mano de su hija en matrimonio al nieto del gran matadragones, el príncipe decidía hablar con ella y le decía que ya no necesitaba casarse por obligación. Entonces el duque aconsejaba a su hija quedarse con la persona que amaba porque quería que tuviera una vida feliz y sin arrepentimientos. Una vez más, Meera se encontraba recostada dentro de una barca de madera, envuelta en ropas blancas, y era llevada hasta el río, donde su embarcación comenzaba a ser arrastrada por su prometido. Pero mientras Igor tiraba de la cuerda, la joven se incorporaba e interrumpía la ceremonia para decir que no podía casarse con él, porque en realidad no lo amaba. Después de revelar ante todos que estaba enamorada del dragón, Meera comenzaba a cantar la canción de sus ancestros, y Armen, que justo acababa de lanzarse desde un acantilado, lograba escucharla. El joven había querido terminar con todo, porque no deseaba seguir viviendo, si no era al lado de su amor prohibido. Cuando ella terminaba de entonar la vieja canción, esperaba que el dragón apareciera, pero nadie acudía a buscarla. Mientras todos permanecían paralizados sin saber qué hacer, Igor ordenaba a sus hombres sacar a la novia del lago, pero antes de que pudieran alcanzarla, el dragón aparecía. Después de capturar a la duquesa, la bestia alzaba el vuelo, y el príncipe era consolado al saber que su hija había seguido el deseo de su corazón. Al ver al dragón llevándose a su novia, Igor agarraba una lanza para intentar detenerlo, y Yaroslava gritaba desesperada para que no lastimara a su hermana. Aun sabiendo que Mira podía resultar herida, el muchacho insistía en vengarse, pero André lo detenía, golpeándolo después de arrebatarle la lanza de las manos. Cuando llegaban a la isla, el dragón llevaba a Meera hasta el altar, donde todas las demás jóvenes habían sido sacrificadas para dar vida a un nuevo dragón. Sin embargo, justo cuando Armen estaba a punto de usar sus llamas, la muchacha sujetaba su rostro y decidía besarlo. En ese instante, el monstruo retrocedía confundido por aquella acción. Entonces Mira comprendía que él estaba acostumbrado a ser temido, pero no tenía idea de lo que significaba ser amado. Frente a eso, la joven le declaraba que lo amaba tal y como era, y se arrodillaba, dispuesta a servir como sacrificio, si esa era la voluntad del dragón. Al escucharla, la furia de la bestia se apaciguaba y terminaba apoyando su cabeza sobre Mira. Desde aquel día, la pareja nunca volvió a separarse, y con el tiempo tuvieron una hija, a quien Armen le contaba todas sus historias de dragones. Después de narrarle a la niña cómo había conocido a Mira, Armen la acostaba y le pedía a Otets que la cuidara mientras él salía a caminar con su amada. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Armen se transformaba y Mira subía sobre el lomo del dragón para que ambos pudieran volar juntos.